Tenemos hoy la clase número 35, que vamos a hablar del sexto mandamiento. Tenemos ir un poco rápido, la verdad que tenemos esta clase de como 60 imágenes de PowerPoint, con lo cual algunos la pasaremos más rápido para no quedarnos demasiado tiempo. Entonces, el sexto mandamiento evidentemente se ocupa del tema de la sexualidad, porque es no cometer actos impuros. Evidentemente es un mandamiento que en positivo protege el amor, porque el amor tiene que ser puro. ¿Puro qué quiere decir? Puro amor, sin contaminaciones de egoísmo, de soberbia, de utilitarismo, de uso de la otra persona. Puro amor es un amor puro, es un amor casto. Y para eso hay que remontarse a entender el sentido de la sexualidad y su función, etc. Entonces, la llamada de Dios al hombre a crecer y multiplicarse, que Dios hace en el momento de la creación del hombre y la mujer, evidentemente siempre se ha de entender desde la perspectiva de la creación a imagen y semejanza de la Trinidad. O sea, así como el hombre fue creado por Dios a imagen de Dios, que es amor, cada persona humana evidentemente se va repitiendo esa transmisión de la imagen divina que hay en el hombre. Esto hace que la generación humana, en el contexto más amplio de la sensualidad, no sea algo meramente biológico, sino que afecte al núcleo de la persona como tal. Y por tanto es esencialmente distinta de la de los animales. De hecho, fíjense que en el lenguaje normal la palabra reproducción la aplicamos a los animales, mientras que la procreación la aplicamos al ser humano. ¿Por qué? Porque evidentemente en cada origen, el origen de cada vida humana, hay un acto creador de Dios. Los padres cooperan con el cuerpo y Dios crea el alma al momento de la concepción. Porque el espíritu evidentemente procede de Dios y no del hombre. Pues hay un acto creador de Dios cada vez que es concebido uno de los dos. Los padres son una procreación, una colaboración de los padres con Dios. Y como Dios es amor, evidentemente, y su amor es fecundo, ha querido hacer partícipe al hombre de esta fecundidad, asociando el origen, la generación de cada nueva persona a un acto específico de amor entre el hombre y una mujer. Es decir, que Dios ha querido que el hombre sea fruto del amor, no solo del amor divino, sino también del amor humano. Por eso, y hay que afirmar la realidad maravillosa de la sexualidad. Como dice San José María, el sexo no es una realidad vergonzosa, sino una dádiva divina, que se ordena limpiamente a la vida, al amor, a la fecundidad. Entonces, siendo el hombre un individuo compuesto de alma y cuerpo, el acto amoroso generativo exige la participación de todas las personas, de toda la persona, de su corporeidad, de su afecto, de su espíritu. Por eso la unión entre marido y mujer no es una mera unión física. En la unión física se representa y se expresa la unión de todas las personas. Evidentemente, aquí hay un problema con el pecado original, porque el pecado original rompió la armonía del hombre con sí mismo, con los demás, en caso de Nieva, entre ellos, y obviamente con la creación. Entonces, esta fractura, la concupiscencia que se llama, ha tenido en todas las dimensiones del hombre, tiene repercusión, notan la pereza, la envidia, en mil cosas, pero es clarísima en la sexualidad, se nota de un modo particular. ¿Por qué? Porque el hombre creado por Dios, Adán y Eva, tenía el don de integridad.
que hacía que hubiera una perfecta armonía en todo su ser, cuerpo y alma. Inteligencia, voluntad, afectividad, sensibilidad. ¿Y qué pasó? Evidentemente, el pecado original oscureciendo en la razón, el nexo inseparable que existe entre lo afectivo y lo generativo en la unión conyugal, y dificultando en la voluntad el dominio, evidentemente complicó la cuestión un montón. Entonces, ¿qué pasa? Ha quedado en el ser humano necesidad de purificación y maduración, que exige la sexualidad para estar en condiciones de ser expresión de la persona. De otro modo, no lo es. Por eso, la visión cristiana de la sexualidad no es negativa, sino súper positiva. Precisamente porque es algo sagrado que Dios lo ha puesto como vehículo del amor entre el hombre y la mujer y le ha unido algo tan sagrado como el origen de la vida. Precisamente porque es tan valioso, es que requiere tanto cuidado y tanta atención y no se lo puede profanar de cualquier manera. Evidentemente decíamos que hay que sanear, ordenar ese orden que ha quedado en nosotros, ese desorden que ha quedado en nosotros por el pecado original. Y esta tarea fundamental de la virtud de la castidad que veremos después. Entonces, cada uno de los dos sexos tiene una dignidad, o sea, que la hablaremos después, ¿no? Como dijimos. La sexualidad, evidentemente, el hombre es un ser sexuado. No hay en el ser humano un ser humano neutro. Existen varones y mujeres. O sea, el hombre existe en una unidad total, el ser varón o el ser mujer, abarcando toda la persona. Que cada uno es imagen de Dios a su manera. Y los dos son igualmente imagen de Dios. Entonces, evidentemente, la unión del hombre y la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne el amor fecundo de Dios. Fíjense que San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, habla del hombre ser varón y mujer, llamados a hacerse una carne, imagen de la Trinidad Divina. Tres personas que son una sola. Aquí dos personas que están llamadas a ser una sola en el matrimonio. Por eso, como dice el Génesis, en el momento de la creación, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y se hacen una sola carne, una sola vida. Y de esta unión proceden todas las generaciones humanas. De hecho, el ser humano procede de que el padre deje a su padre, el hombre deje a su padre y a su madre, por a su mujer, se haga una carne, y de hacerse una carne proceda al ser humano. Nuestro San José María, en Escrito que pasa, cuando habla en la homilía sobre el matrimonio, tiene unos pasajes en el número 24 bastante extensos, explicando la grandeza de la sexualidad. El amor puro y limpio de los esposos es una realidad santa que yo como sacerdote bendigo con las dos manos. O sea, no con una mano, sino con las dos manos, porque es algo santo. Y el Papa Benedicto, que no se lo ve, decía, si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne, como si fuera herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. O sea, somos cuerpo y alma. No podemos despreciar el espíritu porque el cuerpo se degradaría. Pero si por el contrario se repudia el espíritu y por lo que se considera la materia y el cuerpo como una realidad exclusivamente, claro, también se malograría. ¿Por qué? Porque el hombre es una unión sustancial de cuerpo y alma, inseparable. Y evidentemente el espíritu enaltece el cuerpo y el cuerpo humaniza, o sea, hace humano el espíritu. No somos ángeles. Papa Benedicto, convencido de que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la falta de entendimiento de lo que es el amor, porque la falta de entender lo que es el amor, la falta de entender lo que es la sexualidad, evidentemente hacen estragos, porque no se puede ser feliz, no se puede amar, no se puede vivir la felicidad si no entiendo de qué se trata, cómo va la cosa.
Entonces, en esa encíclica tan espectacular que es de Deus Caritas Est, dice Benedicto, ciertamente el Eros requiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de sí mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, de renuncia, de purificación, de recuperación. Entonces la sexualidad tiene que ser purificada, tiene que ser integrada, como veremos en la unidad de la persona, para superar esa ruptura que sufrió el pecado original. Aquí, esto es una síntesis de algo que pasó en los últimos 60 años, esta imagen, que de una clase que de hace poquito, la pueden encontrar en YouTube si quieren, sobre el amor conyugal y la apertura a la vida. Entonces ahí me tomé dos imágenes. Una es, en los últimos 60 años, por poner una fecha, ha habido un progresivo vaciamiento de la sexualidad, en 4 etapas continuadas. O sea, ha sido víctima de 4, yo llamaría divorcios fatales, que han ido vaciándola de contenido, robándole lo más valioso, hasta dejar solamente en consideración el placer, que es expresión de la riqueza interior de la sexualidad, pero de lo que se ha bajado. Entonces, 4 decía 4, digo, se ha arrancado 4 cosas. Primero, lo separó de la procreación, con la anticoncepción. Entonces, que era pretender que la sexualidad no tiene nada que ver, sexualidad y procreación, cosas separadas, nada que ver. Cuando es una dimensión esencial de la sexualidad. El segundo divorcio, por de alguna manera, fue del matrimonio, con la excusa de que no hace falta estar casados para amarse. No hace falta un papel para amar. Entonces, la vida sexual separada del matrimonio, ya no es una cuestión unitiva, expresión de la entrega de vida que trae el matrimonio. Pero obviamente la degradación, una vez que uno empieza, la bola de nieve no se acabó ahí. Se ha separado del amor. Entonces llegó el amor libre, la revolución sexual, amigos con derechos, reducida la sexualidad a una actividad gratificante, lúdica, mera fuente de placer, de intercambio placentero. Y la cuarta es ya separarlo de la corporeidad, de la biología, la autopercepción. Ya, fuente de placer, todos con todos en cientos de variedades posibles, porque da igual. Nos damos cuenta que esto es trágico, porque toda la riqueza que tiene fue un empobrecimiento increíble. Por eso los pobres es que no le dejaron nada, o le dejaron el placer, pero producía placer, evidentemente pierde el éxtasis del placer, está precisamente en lo que representa. Por eso, para entender, aquí hay un tema, me parece que es central, que es cómo entender el sentido de la sexualidad y de la moral cristiana. Porque si uno no entiende el sentido de la sexualidad, no entiende el sentido de la moral. Entonces piensa que el cristianismo es fruto de que los papas no se casan, entonces todo es malo del sexo, prohibamos un tabú, todo prohibido. Y en realidad, claro, quien no consigue descubrir el valor de la sexualidad es que no podrá vivirla con plenitud. Entonces, 4 premisas para entender la sexualidad. Yo les recomiendo vivamente un libro corto que se llama Saber amar con el cuerpo, de Miquel Santamaría. El libro tiene bastante, como 30 años, pero me parece de un modo sintético, el subtítulo del libro es Una ecología humana. Pero es una explicación sencilla y muy profunda sobre el sentido de la sexualidad. Lo primero, la unidad corpóreo-espiritual. O sea, el hombre, cuerpo y alma. O sea, no somos un chorizo, un alma encerrada en un cuerpo, encarcelada, diría Platón, ni somos ángeles, ni somos, o sea, somos una unidad sustancial cuerpo y alma, a tal punto que el cuerpo es expresión de la persona. O sea, yo cuando digo así, muevo la cabeza de arriba para abajo, estoy diciendo y vos entendés perfectamente qué haciendo que lo estás diciendo. Si te doy un abrazo, evidentemente ese abrazo no es que te estoy dando un cacho de mi brazo o
No, no, estoy expresando afecto. O sea, hay un significado. Esa expresión de... Yo ya consigo que es un lenguaje del cuerpo. Y como todo lenguaje puede ser verdadero o falso. Evidentemente, si yo te doy un abrazo para aprovecharme la cercanía y te robo la billetera mientras te estoy abrazando, ese abrazo es una mentira. Porque es todo lo contrario a una expresión de afecto. Estoy mintiendo con el cuerpo. Por eso, primera cuestión, unidad corpóreo espiritual y el cuerpo, expresión del espíritu, expresión de la persona. Segundo, la naturaleza sexual del ser humano, que lo dijimos antes, no hay neutros, dos modalidades, varón y mujer, que hasta la última célula de su cuerpo es varón o mujer. Eso es lo delirante de la ideología de género. Porque es absurdo pretender mutilando personas, cambiarles de sexo. Eso no es una mutilación, no es un cambio, porque sigue siendo, a veces, quizás con poca caridad la manera de decir, pero a veces en personas, hombres que se dicen mujeres, todo el mundo se va a tener cáncer de próstata por más que se autoperciba como se autoperciba. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El ser varón o mujer hace que hay una complementariedad. ¿Qué apunta a qué? A hacerse una carne. O sea, a una unión existencial. Son distintos físicamente, cerebros distintos, afectivamente, manera de pensar, todo. Pero una diferencia aquí es complementaria. Entonces, bueno, complementaria. O sea, abierta a un amor, de todos los amores posibles, hay un amor que es único, que es el amor matrimonial, el amor conyugal, amor nupcial, que es un amor único porque es total. Yo como una persona puedo ser amigo para jugar al fútbol, puedo ser amigo para muchas dimensiones de mi vida, es un tipo de amistad y de amor, la paterno-filial, la fraterna, pero el único amor que es total, cuerpo y alma, presente y futuro, dinero, si querés, todo lo que hace a la vida, proyecto existencial, como se llevarán todos ustedes, hasta dormir con la ventana abierta, la ventana cerrada, la cubre toda la vida. Y evidentemente esa unión total de vidas tiene dos condiciones, que sea exclusivo, porque solo es posible un amor total si es exclusivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo entregarme del todo a dos personas. Y además, definitivo. Porque si me entrego del todo, no puedo entregarme del todo por 6 meses. Te entrego mi vida, y mi vida es hasta que me muera. Entonces, este amor total es... Entonces, aquí aparece la sexualidad. ¿Qué hace posible ese amor total? Porque esa complementariedad los une. Y entonces, la sexualidad es el vehículo corporal del amor. El amor se expresa sexualmente a través de la masculinidad y feminidad y en la entrega esa entrega de vidas que hicieron en el matrimonio se expresa corporalmente a través del acto conyugal. Por eso, fíjense, si uno quiere reducir a un principio toda la moral sexual cristiana, es todo uso de la sexualidad fuera del matrimonio es ilícito. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Pues si la unión sexual es la expresión corporal, la unión de vidas, si no hay unión de vidas, que se realiza en el matrimonio, esa es una estafa. O sea, las relaciones prematrimoniales son una estafa. ¿Por qué? Porque entregan los cuerpos, pero sin entregar el alma. El adulterio lo mismo. Se entrega, y así podemos poner todo, en todas las ya vamos a ver después los pecados contra este mandamiento. Y el matrimonio tiene que respetar esas dos dimensiones fundamentales que tiene del acto conyugal, que es la dimensión unitiva, que expresa la unión de los esposos, una unión de amor. Evidentemente, si la unión, incluso dentro del matrimonio, no fuera un acto de amor, sería una estafa, sería una mentira. Y la apertura a la vida. Sentido unitivo, sentido procreativo.
ambos sentidos que se potencian uno al otro. Eso está, lo que como digo, en más de una hora está explicado en la clase que di, la pueden encontrar en YouTube, Amor Conyugal y Apertura de la Vida, que parece que yo les recomiendo vivamente escucharla porque es fundamental para entender todo el tema del amor matrimonial. Entonces, sigamos con el sentido de la castidad. El catecismo habla de la vocación a la castidad, o sea, vocación a la castidad. Porque esta virtud es condición y parte esencial de la vocación al amor. Sin castidad no se puede amar. O se puede amar, pero no se puede amar de modo pleno. ¿Por qué? Porque la vocación al amor es una vocación a la entrega de sí, a la mutua entrega de sí. Y para entregarse hay que tener dominio de uno mismo. Quien no tiene dominio de uno mismo difícilmente puede entregarse. Y la virtud que da este dominio de uno mismo es la castidad. Pues en la castidad hace posible el amor, en la corporeidad y a través de ella. Por eso, claro, la castidad no es una negación, no es decir que no al pecado, que no a... No, che. Es decir que sí al amor. Pues es una virtud que habilita a la persona humana y la conduce al arte de vivir bien, a la benevolencia y la paz interior, con los demás hombres y mujeres y consigo mismo. Hace que la sexualidad, que la persona no sea una cabra loca en busca de placer. O sea, hace que la persona sea capaz de mirar los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres con una mirada inocente, una mirada sin connotaciones sexuales, una mirada sana, limpia, de amor. La acción humana evidentemente atraviesa todas las potencias, de lo más físico a lo más material, haciendo que todo uno sea masculino o femenino. Por eso la castidad no es solamente un remedio contra el desorden. No, porque para evitar el pecado, para evitar el desorden interior, la concupiscencia, castidad. Sino que es una afirmación gozosa que permite amar a Dios y a través de Él a los demás hombres. Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Libre, o sea, por eso es lo que yo decía al principio, la castidad, la pureza, es un amor puro, puro de contaminación. Es un amor libre, es un amor entregado, generoso, un amor maravilloso. Bueno, entonces, y aquí llegamos a las palabras, creo yo, centrales del catecismo sobre la castidad. Dice el catecismo, la virtud de la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello su ser corporal y espiritual. Estamos hablando de integración, o sea, que la sexualidad sea uno con mi inteligencia, con mi afectividad, con mi voluntad. O sea, que no sea algo aislado de mí, una cosa que se dispara meramente por un impulso animal, sino que está integrada. Entonces, como está integrada la sexualidad, la inteligencia, la voluntad, tiene armonía conmigo mismo, puede ser expresión de la persona. Y la persona entonces se expresa en su sexualidad. Pero si falta esta integración, por eso es tan importante la adolescencia cuando empieza a despertarse la sexualidad. Evidentemente, la virtud de la castidad, donde la sexualidad se va despertando, se va desarrollando, física, afectivamente, etc. Entonces tiene que estar integrada. Para la integración se va diciendo que no una serie de cosas, pero no por decir que no, ¿entiendes? Para integrarla, para que pueda ser expresión de la persona, para que pueda ser vehículo de amor. Por eso es importantísimo en la formación de las personas hablar de la castidad. Hoy es un tema tabú, nadie habla de castidad. Y así es como fracasan matrimonialmente después, afectivamente, el analfabetismo afectivo que tiene la gente, que parte se debe a la falta de castidad. Bueno, por eso, si no se concibe así, podría parecer una virtud negativa, porque evidentemente la lucha por vivirla supone domar las pasiones, supone decir que no cuando
la sexualidad se despierta contrariamente a la razón, a la afectividad sana y a la voluntad. Y entonces lo que hay que decirle que no es como un caballo domado. Claro, caballo domado impresiona cuando uno ve, por ejemplo, la escuela de caballería española en Austria, los caballos bailar vals. Porque claro, tiene una armonía con el jinete tan maravillosa que es impresionante las cosas que hay de esos caballos. De alguna manera podemos decir, claro, es que el ser humano no puede ser aplicado a otro ámbito, al fútbol. Claro, las cosas que hace Messi con la pelota de fútbol es increíble. O sea, tiene el dominio de sus piernas y de su capacidad futbolística de alguna manera integrado en su persona, de tal manera que el cerebro dice, pone la pelota ahí y la pone ahí, porque hay una armonía total en la persona. Bueno, aplicado a la dimensión sexual, eso es lo que hace la castidad. Bueno, evidentemente, en el estado actual del hombre, por el pecado original, es difícil vivir la ley moral y la castidad sin ayuda de la gracia. O sea, tenemos los cristianos una ayuda fundamental, que es la gracia de Dios, a la que hay que buscar. Esto no implica que sea imposible, sino constata la dificultad que dejó el pecado original y exige el auxilio divino para poder vivir íntegramente como personas humanas. ¿Sí? Escribe San Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre el matrimonio y la familia. Dios es amor y vive en sí mismo el misterio personal de amor. Creando a su imagen y semejanza, ¿no? Inscribe la humanidad del hombre, la busca una vocación, consiguiente capacidad y responsabilidad del amor y la comunión. La castidad es una afirmación gozosa de quien sabe vivir el don de sí, libre de toda esclavitud egoísta. El fundamental, entenderlo y ser capaz de explicarlo. Porque como la gente ha perdido toda dimensión profunda antropológica de la sexualidad, y como decíamos en esa serie de divorcios que sufrió la sexualidad, ha sido vaciada de contenido de tal manera que quedó la mera actividad lúdica como placer, no son capaces de entender toda la profundidad que tiene. Por eso San José María tanto insistió en que no es una negación, sino una afirmación gozosa. Sino que es una afirmación al amor, es afirmar el amor y es condición para crecer en el amor. El catecismo dice también, pues, integración de la sexualidad en la persona. La dimensión sexual integrada en el espíritu y en la afectividad. La segunda cosa que dice es que supone un aprendizaje de dominio de sí. O sea, así como hay que aprender a escribir, y la primera vez que uno agarra un lápiz, hace unas letras, son unos palotes horribles, y cuando uno agarra habilidad para escribir, uno hace una letra lindísima. Así como una persona cuando empieza a jugar al ping-pong, la primera vez que agarra una paleta, le pega la pelota para cualquier lado, porque tiene sensibilidad, no tiene manejo de la paleta. Precisamente, aprender es incorporar con esa delicadeza de movimientos y armonía de movimientos, integrar la mano que sea capaz de poner la pelota donde uno quiere. Bueno, lo mismo pasa con la sexualidad, por eso aprendizaje, dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Quien vive la castidad es una persona libre, pues capaz de expresarla con amor. No es un loco que responde a impulsos sexuales, en este caso, locamente. Por eso dice el catecismo que la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja de dominar por ellas y se hace desgraciado. Aquí está en juego la libertad humana. Bueno, la dignidad del hombre requiere en efecto que actúe según la elección consciente y libre. Es decir, movido e inducido personalmente desde dentro, no bajo la presión de un ciego impulso interior o la mera coacción externa. Por eso la castidad es una liberación. Tenemos que ayudar a la gente a que se libere de esclavitudes. Hoy en día las adicciones, aparte de la adicción del juego,
que tantos esclavos tiene, del alcohol, de la droga. La cuarta adicción terrible es la adicción, la sexoadicción. ¿Cuánta gente esclava de la pornografía, por ejemplo? Los esclavos. Bueno, entonces, el hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien, se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Por eso dijimos que la castidad es una virtud moral que supone todos por los don de Dios que hay que pedir. Por eso San José María nos enseñó a rezar todas las noches 3 Ave Marías antes de acostarnos, pidiendo a la Virgen la santa pureza para nosotros y para todo el mundo. Y fruto del trabajo espiritual. O sea, hay que conquistarla. Es una conquista la castidad. Y venir al Espíritu Santo coincide, es uno de los frutos de la acción del Espíritu Santo en las almas, es la castidad y la continencia, esas dos que tienen que ver con este tema. Obviamente, digamos que esto rápido, el dominio de sí, un dominio que dura toda la vida. Porque acá no es cuestión de chicos o grandes. Obviamente, San José María decía, lo que mancha a un chico mancha a un grande. O sea, si algo es venenoso para un chico, es venenoso para un grande. Entonces, toda la vida hay que luchar con serenidad, con paz, pero es una virtud que hay que conquistar y que hay que crecer. Hay momentos de más paz en el tema, momentos que puede ser más turbulenta. Bueno, cuando sea más turbulenta, cuando cueste un poco más, habrá que poner más lucha. Y habrá más gracia de Dios. Entonces, la castidad debe crecer siempre, con la ayuda de Dios y la lucha ascética. Pero es una virtud para crecer, que es tener más corazón, es amar mejor. No solamente no caer, si uno pusiera la virtud de la castidad no caer en pecado, estaría limitada, es como si la caridad fuera no odiar. Entonces, para esto es integrar la sexualidad en uno y que sea de verdad expresión de amor. Por eso parte a los maridos y mujeres, a José María decía, que os queráis, que se quisieran de verdad, que se quisieran mucho, y crecer en el amor matrimonial es crecer en la castidad también. Bueno, la caridad viene de la forma de las virtudes y es la castidad la que le da la caridad, la que le da la castidad, es hacerse escuela de donación de la persona. Que no sea solamente decir que no, sino que sea una afirmación del corazón. Porque viene el dominio de sí, ¿a qué está ordenado? No, a que no haga porquerías, no, al don de sí. Para poder entregarme, tengo que dominarme. Por eso, el celibato es una maravilla. ¿El celibato qué es? La entrega de la propia sexualidad a Dios. Realmente requiere castidad. Sin castidad no se puede ser célibe, obviamente. Pero también vale para marido y mujer. Cuando más castos sean, más se podrán amar entre ellos. Porque esa unión corporal, sexual, requiere castidad para esa expresión de la persona. Bueno, evidentemente, acá hay un tema que es la educación, que la famosa ESI en Argentina, ¿no? Educación sexual. Que, claro, desgraciadamente, muchos la reducen con información sobre aspectos fisiológicos y reproductivos y fundamentalmente a repartida de anticonceptivos. Eso es explosivo. No hay manera que funcione. La verdadera educación no es, por eso los cristianos preferimos hablar de educación en el amor, de formación en el amor. Porque no se conforma a aspectos biológicos, genitales, sino a reflexionar sobre los valores personales y morales que entran en juego en la sexualidad. Porque la sexualidad es expresión de toda la persona y afecta a lo más íntimo de la persona. No solamente una cuestión genital, es una cuestión humana, mucho más profunda. Evidentemente, educar en el amor es educar en toda la esfera afectiva que tiene que ver, evidentemente, con la sexualidad. Y hay que aprender a amar.
Y parte de la educación en la afectividad es aprender a enseñar a ser castos, a ser generosos, al don de sí. Y aquí aparecerá el tema del pudor, que protege la intimidad, que es tan importante. Que si una persona supera el egoísmo, la tentación de encerrarse en uno mismo. Entonces el pudor es lo que hace que la persona, no, es lo que protege la intimidad de la persona. Mi intimidad, ¿por qué es intimidad? Porque es mía, no es pública. Y precisamente proteger mi intimidad, no haciéndola pública para todo el mundo. Evidentemente es fundamental para vivir la sexualidad y fundamental para vivir la afectividad. Bueno, por eso aquí es fundamental, y con esto acabamos porque vamos a cortar, se corta la clase los primeros 40 minutos, porque Zoom nos corta. Entonces, claro, los padres son los primeros y principales maestros en la formación de la castidad de sus hijos. O sea, son los padres los que deben dar educación en el amor a sus hijos, educación sexual o como quieran llamarla. O sea, no son los colegios, son los padres. Y eso los padres tienen una tarea fundamental. Entonces hemos quedado en que los padres son los primeros y principales maestros en la formación de la castidad de los hijos. Y evidentemente la formación afectiva, porque la educación sexual es tarea de los padres, porque solamente en un clima de amor se entiende que es amor. Cuando los que hacen un negocio de la sexualidad, porque es un negocio, evidentemente la industria del aborto es un negocio increíble, la industria de la anticoncepción es un negocio increíble, la industria de la pornografía es el primer sitio más buscado en internet. Evidentemente los que hacen negocio de la sexualidad, evidentemente venden una imagen de la sexualidad que está muy lejos de la realidad de lo que es, está muy lejos de ser expresión de amor. Y por tanto destruye a la persona, pero es incapaz de amar sexualmente. Porque evidentemente es parte del fracaso de esta sociedad, es el fracaso afectivo a la gente. Entonces ahí los padres tienen que, y no me voy a detener ahora en el tema ese, pero es fundamental y desde que nacen. Una vez hace años un papá me decía que no se animaba a hablar con su hijo del tema de la sexualidad. Digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Dice 18. Digo, ya pariste el tren hace 15 años, pariste el tren. Claro, absurdo. Porque esto va proporcionalmente desde chiquititos. Desde que preguntan, desde que la madre queda embarazada, entonces se aprovecha para explicar cómo. Y a la edad de cada uno, proporcionar lo que puede entender, hay que explicar las cosas. Obviamente papá los hijos varones, la mamá las hijas mujeres. Obviamente, si papá y mamá son razonables, porque si uno de los dos no tiene ideas claras, mejor que le explique el que tiene ideas claras, porque el otro lo va a deformar. Pues es tan importante, por ejemplo, confiar en estas cosas en el matrimonio. Bueno, entonces sigamos. Entonces, en la lucha por vivir la castidad hay unos medios particulares. ¿Cuáles son los medios para vivir la castidad? Primero la oración. Fíjate, San José María dice en camino que la castidad la da Dios cuando se pide con humildad. Entonces, pedirle a Dios la pureza y le damos las 3 Ave Marías, algo tan chiquito y sin embargo tan importante. Evidentemente, junto con la oración, la frecuencia de sacramentos, la comunión frecuente y la confesión frecuente son normas fundamentales. A veces a personas con problemas de pureza, les digo, no esperes a caer para confesarte. Pues si esperas a caer para confesarte, seguirás cayendo. Confesarte habitualmente antes de meter la pata. Bueno, oración, trabajo intenso. Porque, como dice el dicho popular, el ocio es la madre de todos los vicios. Claramente el ocio es la madre de la impureza. Moderación en la comida de bebida, porque también tiene que ver con la gula, la impureza, y no te cuento con el alcohol. Evidentemente una persona borracha anda a pedirle que haga la pureza, si no sabe lo que hace con su vida.
Y obviamente los detalles de pudor y de modestia en el vestir. O sea, pudor también ante uno mismo. O sea, no es razonable que no ande desnuda aunque esté sola. O sea, pudor con uno mismo. Y pudor obviamente con los demás. Una forma de... Yo en este tema yo siempre pongo el ejemplo de un chico que conocía, un chico de clase baja, que se conversaba conmigo, estaba de novio, y no había manera, no conseguía explicar a su vida que vistiera mejor. Y decía, che, yo quiero poder mirarte bien. Creo que la mirada, si miras a tu cuerpo y no ver a tu persona, pero yo tengo que estar luchando por cuidar la vista como estoy con vos. Yo puedo estar cómodo con vos. No, si vos en el fondo, como decir, si vos me estás mostrando todo, es imposible que yo esté cómodo con vos. Tengo que estar cuidándome para no mirar lo que no debo. Obviamente, el desechar cosas que, y espectáculos inmorales, cosas que evidentemente despiertan la sensualidad. Hace unos años se puso de moda para mujeres la literatura erótica. Bueno, allá ellas. Evidentemente, si uno, igual que la pornografía, si uno alimenta su inteligencia y su vista y su afectividad con modos brutales, desordenados, de vivir la sexualidad, claro, es que uno tiene una imagen de la que es imposible que sea capaz de amar. Porque, en vez de integrar la sexualidad a su inteligencia y su voluntad, lo que ha hecho es a acostumbrar su sexualidad a un modo de ser, a un modo de vivirse, actualmente que no tiene nada que ver con el amor. Entonces, desconectado del amor, la sexualidad, y anda a unirla. No puedes expresar amor. Te incapacitas para amar. Evidentemente, ahí está la castidad, hay que recuperarla y no ver los grandes conversos de nuestro tiempo, como Eduardo Verástegui, por ejemplo, cuando con un programa, le dice a las chicas, ¿cuántos años hace que vive abstinencia sexual? No lo pueden creer. Y sí, estoy esperando yo encontrar la mujer de mi vida para casarme. Y que no... Bueno, la sinceridad. Porque cuando uno aunque a veces de vergüenza el tema, hablar de la lección espiritual, cuando más sinceridad hay en la lección espiritual, más fácil superar. El olvido de sí, la generosidad y obviamente una gran devoción a la Virgen. ¿No? Mater Pulcro Direcciones, que decir madre del amor hermoso. Y tener una virtud absolutamente personal que hay que conseguir. Al mismo tiempo, en la virtud personal hay que hacer un esfuerzo cultural para mejorar el clima social en esta virtud. Porque vivimos en un mundo que está totalmente erotizado. Yo estoy mandando muchas veces a novios un libro que se llama Noviazgo cristiano en un mundo erotizado. Súper erotizado con el libro, el título. Bueno, lo recomiendo para que lo lean, porque hay que crear un clima de respeto de la persona, de no cosificación de la mujer, de valores en la sexualidad que no sean meramente una cuestión lúdica, de un placer meramente animal, sino que exprese realmente a la persona. Entonces, evidentemente, la forma de vivir la castidad dependerá de hay una castidad para los solteros y una castidad para los casados, para manifestaciones. Para todos es virtud fundamental. Evidentemente, las personas casadas se llama a vivir la castidad conyugal y los solteros la continencia. Entonces, la moderación de la persona es este dominio de sí que es fundamental. Como dijimos, podemos seguir que hay muchas citas por aquí, una cultura que banaliza la sexualidad, que la hace vana, como decía antes, que la vacía, que la destruye. Porque la vive de una manera reductiva a un aspecto de lo que es, y le quita lo más rico, que precisamente lo que le da valor y sentido a eso. Entonces la empobrece. Por razón con el cuerpo y placer egoísta. Por eso es fundamental el conseguir que la gente, ayudar a la gente a vivir bien esto.
Y como decíamos antes, la da Dios cuando la pide con humildad. Por eso, Juan Pablo II ha hablado de esa ecología humana. Así como hay una ecología en el medio ambiente, hay una ecología humana, que es un ambiente moral sano, en el cual el hombre se desarrolla. En este esfuerzo cultural, evidentemente, es fundamental el cuidar lo que la gente ve. ¿Sí? La televisión basura, las series de televisión. O sea, si uno come basura, uno no puede estar sano. Si uno ve basura, a uno le afecta. ¿Por qué? Porque a uno le afecta la propia percepción de la propia sexualidad, la sexualidad de los demás. Le crea un clima en el cual hombres y mujeres hay que crear otro estilo de relaciones. O sea, un clima en el cual hombres y mujeres podamos estar cómodos unos con otros, sin dobles intenciones, sin problemas. Bueno, desde la cantidad del matrimonio, el acto matrimonial es un acto realmente humano, en el cual se realiza la unión entre mujer. San José María decía que el lecho matrimonial era un altar. ¿Qué quería decir con esto? Claro, ¿por qué un altar? En el altar se ofrece a Dios, se consume un sacrificio, el sacrificio de Cristo. O sea, en la cama matrimonial se realiza la unión corporal de dos personas que entregan su vida uno al otro. Y eso es algo santo y santificable. Entonces, evidentemente, la grandeza de ese acto está que además expresan su unión y además operan libremente en la acción creadora de Dios. Por eso es que estas dos dimensiones, unitiva y procreativa, deben estar siempre presentes. ¿Cuál es el problema de la contracepción, de la anticoncepción? No es solamente que es algo artificial. El problema está en que hace estéril el amor. Hace estéril la unión de los esposos. El hacer estéril el amor lo seca, lo vacía, le quita precisamente una dimensión fundamental al amor matrimonial, que es totalmente diferente del recurso a los periodos infecundos de la mujer. O sea, los métodos de regulación natural de la fertilidad, evidentemente Dios ha hecho que la mujer no sea siempre fecunda. Entonces, que marido y mujer, cuando por motivos serios no pueden tener otro hijo, o tienen que retrasar el nacimiento de otro hijo, evidentemente es lícita y buena el recurso a reducir la vida matrimonial a los periodos infecundos de la mujer. Pero ahí no están haciendo estéril el amor, porque el acto en sí mismo está abierto a la vida. Ahí están usando una potestad que Dios ha dado al cuerpo humano, de que los infecundos no tienen los periodos. Además, la gran ventaja que tiene porque otro que supone mucho dominio de sí. Evidentemente, el recurso a los métodos naturales supone un cambio de la vida sexual, que es virtuoso, por eso hace falta de manera particular la virtud de la castidad. Pero incrementa el diálogo entre los marido y mujer. También enriquece otras dimensiones, porque no solamente que cuando no se puede, no te veo, no te hablo, no. Es que precisamente tienen que enriquecer su relación afectiva con otras dimensiones no corporales, no físicas, no sexuales. Entonces, precisamente, en este caso, el recurso de los métodos naturales enriquece la vida matrimonial. Más allá de que evidentemente que cueste y vende, pero como todas las cosas en la vida, lo que cuesta vale. Bueno, entonces, que cada unión matrimonial tiene que significar plenamente el dónde sí que significa. Por eso es un acto de entrega mutua, de entrega y recogimiento del otro. Evidentemente, como decíamos antes, sí, porque salud, economía, laboral, o sea, 1000 factores. Evidentemente no pueden, o si se pueden abstener de las relaciones o recurrir a los periodos, pero siempre debe continuar siendo un don de sí. Otro tema. Donum Vitae es el título de un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre la fecundación artificial.
así como la anticoncepción de los dos significados del acto matrimonial destruye uno, que es la dimensión procreativa, y por tanto afecta al otro. La procreación artificial es indigna del hombre porque el hombre ha sido hecho para que en dignidad sea creado, procreado, fruto de un acto de amor, no producido. El ser humano no es producido, es fruto de un acto de amor. Por eso es la razón fundamental por la cual la fecundación artificial es ilícita. No solo por un montón de cosas de manipulación, de pérdida de embriones y un montonazo de cosas, pero el momento de fondo es el conceptual. ¿Por qué? Porque las dos dimensiones subjetiva y procreativa son inseparables. Porque la plenitud de uno está en el otro. Y si se quiere descartar una, se afecta a la otra. Si yo evidentemente quiero producir seres fuera del ámbito del amor, obviamente estoy manipulando seres humanos, estoy instrumentalizando al ser humano. Bueno, evidentemente el placer es algo bueno y querido por Dios, y es precisamente, y en este clima de unión de fruto de la. ¿Qué pasa con el celibato? Evidentemente Dios a algunos lo llama a una vocación particular, ¿eh? Que es el celibato apostólico. No es soltería, no es no casarse, es una entrega a Dios por el reino de los cielos. Evidentemente, el modo de vivirlo supone la continencia, pero es un acto de entrega amorosa, no es un mero decir que no, no es una represión, es un acto de amor. Por eso, esta exclusión del uso de la capacidad generativa no significa una exclusión del amor o de la afectividad, porque los célibes tenemos que vivir el amor con plenitud. Entonces, claro, la oración a Dios, evidentemente, porque es un acto pleno de amor, y el celibato capacita a la persona para amar y donarse a muchos. Una persona no es, esta José María distinguía siempre entre solterones, y llamaba solterón a los que no se casaban por egoísmo, de las personas que vivían un celibato apostólico, que se entregaban a Dios. Por eso las personas que no se han casado, que no se casan por lo que fuera, porque han cuidado a sus padres, por no han encontrado con quién, lo que fuera, tienen que vivir su soltería de un modo generoso y de entrega. Porque qué triste, yo alguna persona conozco, en el mundo he conocido, que es soltero para no complicarse la vida. O soltera para que no la proben también, porque esto no es una cuestión de comodidad, es un acto de entrega. Por eso, bueno, y el celibato, evidentemente, es la gracia de Dios para vivirlo, es una vocación divina. Bueno, evidentemente, cuando la Iglesia dice que el celibato es superior al matrimonio, lo dice como estado en sí mismo, no como santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es una respuesta a la propia vocación. O sea, hay mucha gente casada que es mucho más santa que yo. O sea, el ser célibe no garantiza santidad. La santidad es la respuesta a la propia vocación. Yo veía un videíto, hizo un matrimonio que tiene 11 hijos, un amigo mío, muy lindo, espectacular, contando su vida familiar. Es una maravilla. Y son santísimos. Y bueno, obviamente no son célibes, o sea que son una familia espectacular adelante. Pues no se trata de celibato sacerdotal, virginidad, es el celibato en general y evidentemente todas las personas solteras tienen que vivir evidentemente con tenencia total. Sean viudas, sean separadas, sean lo que sea, cualquier estado de la vida en que se encuentren, ¿no? Quien no está bien de unión al matrimonio. Ahora bien, no tendría sentido pensar que el celibato es antinatural. Algunos razonan, como hay una complementariedad del hombre a la mujer, que no se casa queda incompleto. Falso.
Porque el hombre y la mujer no son incompletos. La mujer es completa y el hombre es completo. La complementariedad está dada cara a la unión matrimonial, pero cada uno es completo en sí mismo. O sea, no es que una persona soltera sea incompleta. No, ¿entendés? La complementariedad da una función para quien tiene vocación matrimonial, porque no necesariamente todo el mundo tiene vocación matrimonial. Entonces, la Iglesia ha unido, la Iglesia Latina, al sacerdocio y evidentemente el celibato, que no es solamente una cuestión de funcional, que es mucho más práctico ser célibe, es difícil tener una parroquia, estuviera casado, mudarte de un lado para otro, etc. Sino que sobre todo es una configuración al estilo de vida de Cristo. Y Cristo fue célibe. Así como la Virgen fue célibe y San José fue célibe. Bueno, y el último tema, los pecados contra, vamos a hacer una lista, así como no es una lista, pero listas de pecados contra castidad. Entonces, los 7 pecados capitales, uno se llama lujuria. Lujuria es el nombre genérico de todos los pecados que van contra este sexto mandamiento. Entonces, ¿qué es en general la lujuria? Todo deseo o goce desordenado del placer veneno. Todo deseo o goce desordenado del placer sexual. Sexual es moralmente desordenado cuando es buscado en sí mismo, separado de las funciones de unión y procreación. Aquí tenemos dos cosas. Fuera del matrimonio dijimos que todo uso de sexualidad es ilícito. La sexualidad está para la unión entre marido y mujer, para expresar corporalmente esa unión de vidas. Y en el matrimonio, evidentemente, sería desordenada la unión física si se excluyeran el significado unitivo o procreativo. Entonces, los pecados contra el sexto mandamiento por la materia son siempre graves. Es decir, no cae parte de materia. O sea, en el tema de robo, evidentemente, si yo robo, con el aumento de plata, yo creo que 100 pesos es un robo de material leve todo ahora, porque no vale nada. Pero digo, ponele una materia chica, materia de pecado venial, y materia grave, materia mortal, el robo, la sinceridad. Una mentira chiquita es pecado venial, una mentira sería grave si causa un daño grave a otro. Pero en el ámbito de la lujuria, todo es materia grave. Obviamente pueden ser leves cuando falta advertencia o consentimiento, como en todos los ámbitos de moral que dijimos que para ese pecado grave te dan 3 condiciones: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Si normalmente, si la materia no es grave, es pecado venial. En este caso, que la materia siempre es grave, por falta de advertencia o consentimiento puede ser. Evidentemente, el vicio de la lujuria, o sea, el hábito repetitivo de pecados, porque es una cosa que esclaviza, produce muchos males. Produce la ceguera de la mente. O sea, que uno oscurece el sentido de su vida. Y una persona con la cultura de castidad tiene mucha dificultad para ver a Dios. San Pablo dice que el hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Debilita la voluntad. Es incapaz de cualquier esfuerzo. Llena de pasividad la vida, de ganas de trabajo, de servicio, etc. Porque ¿qué pasa? Como es compulsiva, debilita la voluntad. Aumenta el apego a los bienes terrenos, porque hace olvidar los eternos. Entonces, la búsqueda de placer sistemática y sin amor, el placer en sí mismo, va siendo cada vez más materialista. Y puede llegar, evidentemente, a odiar a Dios. ¿Por qué? Porque el lujurioso muchas veces ve a Dios como el gran obstáculo para satisfacer su sensualidad. Entonces, pecados evidentemente la masturbación, que es la aspiración voluntaria de órganos genitales para obtener placer veneno. Evidentemente, porque es el egoísmo, es la sexualidad solo, sin amor, sin entrega, sin nadie del otro lado. Evidentemente, el magisterio de la Iglesia siempre ha enseñado de modo constante
que es un acto intrínsecamente grave. Y esto hay que tener mucho cuidado porque hoy en día muchos psicólogos dicen a los chicos que esto es normal, buenísimo. En los planes de educación sexual del gobierno argentino promueven la masturbación de chicos de jardín de infantes, más o menos, que los llevan a explorarse sexualmente y todo esto. ¿Por qué? Para corromper a la gente, son planes de corrupción de la gente. Porque estar muy atentos los papás, tienen que enterarse qué les enseñan a sus hijos en los colegios, aunque sea un colegio católico, porque muchos colegios católicos son muy poco católicos. ¿Y por qué no saber quién está a cargo de esas cosas? ¿Quién les da clase? O sea, esto es una responsabilidad fundamental y que tienen que, primero, siendo vivos y escuchando a sus hijos a ver qué les enseñan en el colegio. El otro día vi un material que hizo el Ministerio de Salud de Educación de la Provincia de Buenos Aires sobre ideología de género para chiquitos de primaria. Espantoso. O sea, 30, 40, 50 páginas procurando confundirlos con su propia identidad sexual. Sembrarles dudas. Realmente patético. Bueno, los padres tienen que tener mucho cuidado. En este tema volvemos al tema de educación sexual de los hijos. ¿No? Entonces, masturbación. Evidentemente, es un acto que contradice la sexualidad sexual, que es un servicio de amor, llena de egoísmo. ¿Qué pasa? Es una cosa que llega a ser compulsiva, de tal manera que mucha gente, la gente pierde la libertad, lo hace compulsivamente. Y por eso a veces puede hacer falta, además de la confesión frecuente, puede hacer falta también, alguna vez puede ser hasta tratamiento psicológico, porque puede haber una dependencia como si el alcoholismo, como si bueno, entonces evidentemente llena de vacío y de disgusto. ¿Por qué? Porque está separado del amor, el verdadero amor. Entonces, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? La unión carnal de un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Entonces, es el acto sexual entre dos personas no casadas. Pueden ser novios, pueden ser extraños, pueden ser cosas. Al caso lo mismo, porque es un gesto que es mentira. Porque es que expresa un plan de vida que no hay. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas, la dignidad humana. Hay dos esposos. Entonces, el adulterio. La diferencia entre la fornicación y el adulterio es que el adulterio es de infidelidad matrimonial. El adulterio, una de las dos personas es casada. Una persona casada que tiene una relación sexual con quien no es su esposa es un adulterio. El pecado contra la castidad se añade el pecado de justicia contra la mujer. Bueno, de lo que dijimos recién en caso del adulterio. También son contrarias a la castidad las conversaciones impuras, las miradas impuras y las manifestaciones hacia otra persona impuras. También dentro del noviazgo. Una cosa es el cariño, otra cosa es la sexualidad. Y hay que distinguir ambos ámbitos. Evidentemente, las personas, los novios, tienen que vivir la castidad como todo el mundo. Y las manifestaciones de cariño que tengan entre ellos, que sean manifestaciones de cariño lícitas, no sexuales. Entonces, todo lo que se realiza con deseo libidinoso de buscar el placer sexual, evidentemente es desordenado. Y muchas cosas hay que evitar lo que constituye una ocasión de pecado. Una ocasión de pecado buscada voluntariamente ya es pecado. La pornografía. La pornografía es un problema que está haciendo estragos, está destruyendo matrimonios, está destruyendo psicológicamente a la gente. Hay sitios en internet que hay católicos y también no católicos, pero que ayudan a la gente a liberarse de esta esclavitud. Porque no es fácil, es realmente una plaga que esclaviza a la persona. Y que además tiene que ver detrás de la pornografía y todo un comercio que supone la trata de personas y un montón de cosas espantosas. Desde la prostitución, que transforma el propio cuerpo en objeto de transacción comercial, obviamente que todo lo lleva consigo, además de la prostitución, que lleva consigo la trata de personas. Por eso, claro, algunos proponen que se legalice la prostitución. Sería una locura. Porque detrás hay un negocio que es espantoso. Obviamente la violación, que es forzar a una persona a agredirla sexualmente.
Atenta obviamente contra la justicia, contra la caridad, es un acto gravísimo, porque lesiona profundamente el respeto a la persona, su libertad, su integridad y las consecuencias psicológicas que uno le crea a esa persona. Pues es un grave daño que puede marcar a la víctima para toda la vida. Por eso hay que estar atento, hay que, ¿cómo se llama eso? Es un pecado gravísimo. Bueno, entonces, obviamente, casos más graves, porque esta ley del catecismo ve todos los pecados posibles. Obviamente, los casos más graves de violación y abuso es caso de padres, que es caso de incesto. Hay una corriente mundial que quiere legalizar la pedofilia. Bueno, padres educadores, bueno, viene el tema de los abusos sacerdotales, me espanto, gravísimo, por la ruptura de la confianza, por el atentado a la propia vocación, etc., y por el atentado a las personas que se la destruyen. Homosexualidad. Sabemos todos que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, como ha declarado siempre la Iglesia. Entonces, hay que, evidentemente, la valoración moral de las acciones no significa prejuzgar a las personas que tienen tendencias homosexuales. Para quienes su condición es una prueba difícil. La condición homosexual es una cruz muy fuerte para tener. Y no es pecada la tendencia, porque en muchísimos casos ellos son culpables de la tendencia. Un alto porcentaje de las personas con tendencia homosexual han sido violadas. Es decir, su tendencia homosexual es fruto de una violación. Lejísimos estaríamos nosotros los católicos de condenar la tendencia. Esa tendencia no es pecado, como cualquier cosa, no puede sentir la cosa con sentir. Los actos sí son un pecado. Claramente los homosexuales están llamadas a vivir la castidad como cualquier otro. Y ahí encuentran su liberación. Hay un famoso persona con tendencia homosexual que fue un activista gay, estuvo casado, o sea, lo pueden buscar en internet, Philippe Arignot, francés. Philippe Arignot se convirtió y dice, la castidad me ha dado la felicidad. Otro tema, otro pecado, la unión libre o cohabitación, sin intención de matrimonio, o con intención de igual, para el caso, no cambia la cuestión. La unión a prueba, cuando dicen, nos vamos a ir juntos los nuevos para ver para el matrimonio. La verdad es que las estadísticas muestran que hay muchísimo mayor índice de divorcio entre novios que han vivido juntos que entre quienes no han vivido juntos. O sea, que es mentira que preparan por matrimonio. Lo que hace es elevar la posibilidad de divorcio. Obviamente, relaciones prematrimoniales, que son una estafa, como dijimos, y que hacen mucho daño al noviazgo. Es un tema que hay que saber explicarlo, porque limita mucho la libertad y el conocimiento del otro. Impide crecer en un amor sano, un amor puro, un amor no sexual. Porque el noviazgo no está para crecer en amistad, para unir las vidas. Después viene la unión de cuerpos. Cuando lo primario es la unión de los cuerpos, sonaron. Por lo otro nunca llega. Muy dificilísimo que llegue. Bueno, evidentemente el acto social, como decimos, tiene lugar en el matrimonio y siempre fuera de él es un pecado grave, ¿no? Y los novios están llamados a vivir el catecismo, la castidad en la continencia. Y recibirán el matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del matrimonio. Y deberán que ayudarse mutuamente, la castidad es tarea de los dos. Los dos tienen que ayudarse a vivir el noviazgo. Eso hay que formar mucho a la gente a que viva bien su noviazgo. Porque vivir bien no quiere decir solamente no tener relaciones. Tienen que edificar, construir un proyecto existencial en el noviazgo. Ahí está el noviazgo. Entonces, ese proyecto que hacen en el noviazgo, individualidad creciendo y de proyecto que van haciendo en la vida, para eso es el noviazgo. Tienen que aprender qué es el noviazgo y aprender a vivirlo muy bien.
Una condición es la castidad, una, pero no es lo único. Eso es fundamental porque muchos matrimonios que fracasan han fracasado en el noviazgo. Obviamente el noviazgo no me voy a atender aquí, porque nos quedan solo 4 minutos, pero necesita tiempo antes. La gente que se pone de novio a los 10 minutos de conocerse, decimos, para un cachito. ¿Cómo 3 meses saliendo juntos un poquito, conocer a ser amigos? Para que haya una base común sobre la que construir algo. No se puede probar a ver qué pasa. No se puede improvisar. Bueno,